Quizá Dios no está esperando que ores más, quizá está esperando que hables menos. Y si la oración poderosa no se trata de convencer a Dios, sino de escucharlo. Has dicho amén y en vez de paz, ¿te quedas con la sensación de que acabas de hablarle al techo? Y si el problema no fuera que Dios no habla, sino que nosotros no hemos aprendido a quedarnos lo suficiente para escuchar. Te confieso algo que me costó aceptar. Durante años yo oraba como quien deja un buzón lleno de cartas y se va corriendo, esperando una respuesta rápida, automática, casi mecánica. Llegaba a Dios con mis listas, mis urgencias, mis argumentos, y sí, derramaba el corazón, pero no sabía hacer espacio, no sabía quedarme. Y cuando no llegaba nada, interpretaba el silencio como distancia, como indiferencia, como castigo. ¿Te suena? Porque hay una diferencia enorme y dolorosa cuando no le entendemos entre hablarle a Dios y hablar con Dios. Hablarle es fácil, es monólogo, es soltar palabras, es descargar. Hablar con Dios es otra cosa, es diálogo, es relación, es colaboración entre el cielo y la tierra, y eso cambia todo. Piensa en una escena cotidiana. Estás con alguien a quien amas de verdad. Te sientas frente a esa persona y empiezas a hablar sin parar, lo que te duele, lo que te enoja, lo que necesitas, lo que esperas, y no le dejas meter ni una palabra. No haces una pausa, no preguntas, no miras su rostro, no escuchas su respiración. Solo hablas, hablas, hablas. Al final te levantas y dices, bueno, ya te conté todo, nos vemos. ¿Eso fue una conversación o fue un desahogo? Ahora imagina que esa persona sí quería responderte, sí quería consolarte, sí quería corregirte con ternura, sí quería abrazarte con palabras, pero tú nunca te quedaste el tiempo suficiente para oírla. ¿Cuántas veces hacemos eso mismo con Dios? Y aquí es donde el ejemplo de Jesús me confronta de una manera muy íntima, porque Jesús no vivía como un hombre lanzando oraciones al aire. Él vivía en sintonía, en escucha, en colaboración. Hay una frase en Juan que me desarma. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 5:19. Eso significa que incluso Jesús miraba primero, esperaba, observaba, escuchaba, actuaba desde esa comunión. Entonces me pregunto, y te lo pregunto a ti también, ¿cómo pretendemos caminar con dirección si nunca hacemos la pausa para ver qué está haciendo el Padre? ¿Cómo queremos respuestas si nuestra oración solo es una lista de pendientes? ¿Qué pasaría si en vez de empezar diciendo, Dios, aquí está lo que necesito, empezáramos diciendo, Dios, ¿qué estás diciendo tú ahora? Porque a veces no es que Dios esté callado, a veces el ruido somos nosotros, ruido externo y ruido interno. El teléfono, las notificaciones, el cansancio acumulado, la ansiedad que habla más fuerte que la fe. La mente ensayando conversaciones, escenarios, tragedias imaginarias, y en medio de ese torbellino queremos que la voz de Dios compita como si fuera un anuncio más. Pero hay una frase antigua que de pronto se vuelve radical en nuestra época. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. No dice estad ocupados, no dice estad acelerados, dice quietos. Y no es quietud vacía. Es una quietud consciente, una presencia, un aquí estoy y aquí estás tú. Te cuento cómo se ve eso en la vida real, sin romanticismos. Hubo una temporada en la que yo oraba con rabia, sí, rabia, y me daba vergüenza admitirlo, porque yo pensaba que a Dios había que hablarle con frases bonitas, con buena postura, con un tono correcto, pero por dentro yo estaba hecho pedazos. Y un día, ya cansado de fingir, me senté y dije algo como, Señor, no entiendo, y si soy honesto, estoy dolido, me siento ignorado, estoy cansado. Y esperé, no para sentir algo, como quien busca un efecto, sino porque por primera vez estaba siendo real. Y ahí entendí el segundo paso que cambia la oración, la honestidad. Dios no está buscando oraciones perfectas o poéticas, está buscando verdad, porque Él ya sabe lo que hay dentro. La máscara no impresiona al que ve el corazón, y cuando por fin le dices la verdad a Dios, la cruda, la que no pondrías en un post, algo se abre, no porque Dios no supiera,
sino porque tú dejaste de esconderte. Luego viene lo tercero, y esto requiere aprendizaje: estar atento. Porque muchos esperan que la voz de Dios llegue como un trueno, como una señal gigante, como una frase audible que haga temblar las paredes. Pero el Espíritu suele hablar como susurro, como una convicción suave, como un pensamiento que regresa con insistencia, pero sin violencia, como una paz que no encaja con la lógica, como un versículo que de pronto parece encenderse frente a tus ojos. El resumen del video lo explica con la historia de Elías. Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en ese silbo apacible, ese susurro delicado que solo se oye cuando uno deja de correr por dentro. Y aquí viene la parte que casi nadie te dice en voz alta. Muchas veces el problema no es escuchar, es estar dispuesto. Porque sí, suena hermoso decir quiero oír a Dios, hasta que Dios te dice algo pequeño y concreto que toca tu orgullo. Pide perdón, suelta esa ofensa, deja ese hábito, sé generoso, llama a esa persona, haz silencio, no respondas con la misma moneda. Ahí es donde se revela si buscábamos dirección o solo confirmación de lo que ya queríamos hacer. El cuarto paso es estar dispuesto, obedecer lo que Dios susurra. Y el video lo dice sin rodeos. El verdadero desafío no es oír, es obedecer. Y esa obediencia, a veces simple, a veces incómoda, es la que termina transformando la vida. Ahora, déjame llevar esto al terreno de tu vida hoy. Quizá tú no necesitas una oración más larga, quizá necesitas una oración más lenta. Quizá no necesitas más palabras, sino más espacio. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con Dios sin agenda? ¿Cuándo fue la última vez que después de hablar te quedaste en silencio sin sentir culpa? ¿Y si el silencio no fuera ausencia, sino presencia? Porque hay un tipo de silencio que es incómodo, sí, pero hay otro silencio que se vuelve sagrado, un silencio donde ya no estás actuando, ni rindiendo, ni demostrando, solo estás. Y en ese estar, Dios empieza a acomodar por dentro lo que el mundo no puede acomodar por fuera. Y no te prometo que escucharás una voz audible mañana por la mañana, no te vendo fórmulas, pero sí te puedo decir algo con esperanza realista. Si te vuelves el tipo de persona que hace espacio, con el tiempo reconocerás su tono, como reconoces la voz de alguien amado entre una multitud, no porque grite más fuerte, sino porque la conoces. Así que aquí va una invitación sencilla, casi humilde. Hoy o esta noche, haz un experimento del alma. 5 minutos, solo 5. Apaga el ruido posible, siéntate, respira y dile a Dios la verdad, sin maquillaje. Luego, quédate quieto. No para forzar una experiencia, sino para ofrecerle el regalo que casi nunca le damos, tu atención. Y pregunta en voz baja o en tu interior: Dios, ¿qué estás diciendo tú ahora? Y cuando venga algo, una convicción, un recuerdo, una palabra que trae paz, una dirección suave, no lo aplastes con prisa. Escríbelo si hace falta, pruébalo con sabiduría. Y si sabes que es Él llamándote a un paso de obediencia, no lo pospongas. Porque tal vez la oración no era un buzón, tal vez era una mesa. Tal vez Dios no te estaba pidiendo mejores discursos, sino un corazón disponible. Y si hoy te sientes lejos, si hoy te sientes seco, si el silencio te pesa, no lo tomes como una puerta cerrada. A veces el silencio es la forma en que Dios te está enseñando a acercarte de otra manera. A veces, antes de hablar, Él te está invitando a quedarte, y cuando aprendes a quedarte, descubres que nunca estuviste solo. Quizá esa sea la esperanza más simple y más grande. Dios no está jugando a esconderse. Dios está esperando que por fin nos sentemos con Él, no solo para hablarle, sino para hablar con Él. Y cuando eso pasa, algo se enciende por dentro que el ruido del mundo no puede apagar.